Hola Franquito, Ok. ¿cómo estás? Hola Pato, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá nos reunimos para el segundo episodio. Sí, sí, el segundo, vos sabés que el primero la verdad que tuvo una muy buena repercusión, como estuvimos comentando nosotros por privado. No sé, me parece que está disponible, ¿no? Bueno, ya tenemos canal Sí, de YouTube, así que ya lo está en YouTube, pueden ir todo. a, Sí, muy bueno, estuvo ir a muy ver. divertido. Drogas, Legalización de legalización las versus drogas. prohibición. Sí, Ahí está, sí, sí, sí. claro. Así que ¿Querés? ya, Sí, sí. decime. No, ya está, quería decir que ya, como decíamos, ya está disponible en el canal. Obviamente, si, digamos, a ver, si les gusta e interesa, o saben de alguien que les pueda gustar o interesar, siéntanse libres, además de escucharlo las veces que quieran, bueno, poner un like, compartirlo y si quieren suscribirse, no se olviden de poner la campana si les avisa. Nosotros actualmente estamos más o menos alrededor de los 15, 20 días subiendo un nuevo video. De hecho, lo estamos respetando ahora y bueno, nada, es para avisarles eso nada más. Buenísimo. ¿Querés presentar el tema de hoy? Dale, gracias. Bueno, básicamente hoy argumentamos el episodio 2 número 2 va a ser sobre eutanasia, ¿no? Este término que algunos ya deben saber de más o menos de qué se trata, pero que me parece, no sé si Pato querés hacer una distinción porque, a ver, hay mucha confusión o ambigüedad respecto al término, así que, nada, te Sí, paso la pelota. dale, totalmente. Cuando hablamos de eutanasia, primero de todo, etimológicamente, o sea, la palabra significa muerte buena. O sea, viene del griego antiguo, que creo vos sabés etimológicamente lo que significa, ¿no? O Sí, sí. cómo se divide. Sí, sí, o sea, sí, quiere decir muerte, y bueno, Thanasia viene del Thanatos, que era el dios de la muerte, que de hecho Freud lo contrapone a Eros, la diosa del sexo, para sus pulsiones, por eso básicamente es buena muerte o muerte bien, pero más bien buena muerte. Claro, sí, sí. Una pequeña corrección. Eu significa bueno o normalidad. O sea, sí, por eso es Ah, buena pero, muerte. claro, perdón, tenés Perfecto. razón, Nada, tenés está razón. perfecto. Y cuando nos referimos a eutanasia, generalmente nos estamos refiriendo a un término paraguas que sirve para describir un montón de situaciones diferentes, así que pensábamos con Franco que quizás estaría bueno definir todas estas diferentes acepciones que generalmente encontramos dentro del término paraguas. Podemos hablar de eutanasia voluntaria. em, Eso ocurre cuando hay un equipo, o sea, cuando una persona decide que quiere terminar con su propia vida, y entonces hay un médico o un equipo de médicos que activamente toman acción para acelerar la muerte del paciente, con el consentimiento Correcto. del paciente. Eutanasia involuntaria es exactamente lo mismo, pero sin el consentimiento del paciente. Es mucho más polémico este segundo concepto y se usa en casos de pacientes que ya no, o sea, que están inconscientes, que no tienen capacidad de mostrar su De voluntad. manifestar la voluntad, claro, Exacto, correcto. exacto. Luego tenemos suicidio asistido, que no es exactamente lo mismo. La diferencia es que en la eutanasia el médico está activamente participando de la muerte, por lo general inyectando algo, o sea, inyectando una sustancia que va a acelerar la muerte del paciente. Y en cambio, en el suicidio asistido, el médico lo que está es proveyendo, ¿está bien dicho proveyendo? Proviendo, Sí, sí. ah, No, 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 proveyendo, aprovechando, porque viene de. Sí, perfecto, sí, sí. proveyendo al paciente con los medios para suicidarse. Por ejemplo, está una prescripción de algún medicamento en una dosis tal que cuando el paciente lo consuma, va, eh, Es letal. claro, va a generar su muerte. Y Exactamente. finalmente, tenemos un concepto que se conoce como eutanasia pasiva. Hasta ahora estuvimos hablando de lo que se conocería como eutanasia activa, porque justamente los médicos están teniendo una participación activa en la muerte del paciente. Claro. Eutanasia pasiva es un término muy discutido y digamos, en el debate general académico sobre esto, hay mucha gente que está en contra de este término, o sea, está en contra de la utilización de este término. Pero lo que implica es la eutanasia pasiva sucede cuando los, el equipo médico sustrae el tratamiento que está prolongando la vida del paciente. Entonces, no está
tomando acciones para finalizar activamente la muerte del paciente, sino que tanto el paciente como el equipo de médicos, o uno u otro o conjuntamente, deciden que ya el tratamiento no es la mejor forma de continuar con la vida del paciente de acá hacia su muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la eutanasia pasiva, lo que se busca no es acelerar la muerte del paciente, sino se decide que ya el tratamiento no es válido para los objetivos, o sea, para los objetivos del paciente o para lo que sería una buena vida, una buena calidad de vida del paciente. Sé que la diferencia es un poco gris, pero justamente muchísima gente no considera eutanasia esto, porque justamente tanto el paciente como los médicos no están buscando que la persona muera, sino simplemente están sustrayendo tratamiento. Por eso se debate que en realidad no debería usarse la palabra eutanasia pasiva, debería usarse otra palabra. Sí, de hecho, bueno, no, pero para avisarme, Sí, cuando sí, esté en la parte de las... ya está ¿Está completa, perfecto. digamos, la parte de las definiciones? Ok, Sí, sí. perfecto. Perdón, tengo un poco de cámara. Pero, ¿qué te iba a decir? Claro, yo aprovecho perdón, lo que vos me decís para poder introducir quizá las cuestiones más normativas, sobre todo en Argentina. A ver, en Argentina, si bien tenés distintas opiniones, por ejemplo, he leído hay un artículo de hace 22 de julio del 2019, donde un médico, si no me equivoco, que se dedica más que nada al área legal médica, digamos, del Hospital Muniz de Infectología, acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo entrevistaron sobre la ley de muerte digna. Acá en la Argentina, si bien está el debate, lo más parecido a la eutanasia pasiva, que igualmente no se puede hablar de eutanasia acá en Argentina porque, aclaramos, está totalmente prohibida, de hecho es igual a un homicidio, es igual al suicidio asistido, que no está legalizado en Argentina, ni que hablar de la eutanasia activa también. Bueno, digamos, lo que se dice es, nosotros no estamos terminando con la vida de alguien. Bueno, es básicamente, reprodujo tus palabras, o sea, nosotros no estamos haciendo algo, sino que simplemente por voluntad, vía consentimiento informado, explícito y completo, digamos, de, del paciente en este caso, bueno, digamos, estamos limitándonos a dar, por cierto, a dar paliativos muchas veces. También hay una contención psicológica en el caso de que la persona todavía tenga uso de la razón. Muchas veces, como hablábamos antes con Pato, estos son casos, digamos, son situaciones de estado vegetativo donde, digamos, las funciones vitales están, muchas veces asistidas por cuestiones mecánicas, pero no hay lucidez, básicamente. Y bueno, nada, quería hablar de eso. O sea, es la ley de muerte digna, que en realidad se llama es algo así como la ley de derechos a la información de los pacientes. Fue sancionada en Argentina en el 2009, luego reformada en el 2012. Es en esta última reforma del 2012 donde se empieza a hablar de la ley de muerte digna. Los fundamentos, básicamente, de la muerte digna, digamos, dicen algo así como, y si no me equivoco, acá después menciono un fallo de la Corte Suprema de la Nación Argentina, dice algo así como que el objetivo es preservar la dignidad de los pacientes, inclusive, o sea, la dignidad de su vida, quiero decir, inclusive en los últimos momentos, inclusive si es en una situación como la que estamos detallando con Pato. Yo no sé, Pato, si te parece, ¿te parece que haga muy sucintamente menciones a legislación internacional de Sí, países y después vuelvo a perfectamente. Argentina? Bueno, entonces en ese caso, a ver, yo tengo anotado, por eso no trabajo, pero a ver, el suicidio asistido hoy en día es legal en Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suiza y algunos estados de los Estados Unidos que me acuerdo haber tratado de acordarme todos, pero básicamente eran California, Oregon y Hawái. Hay dos o tres más, les pido perdón por no recordarse en este momento, pero bueno, es decir, son muy pocos los estados nacionales, pero a su vez estados parte de los Estados Unidos, que es una federación, que permiten el suicidio asistido. Que como bien dijo Pato, o creo que dijo, sería como digamos, sería el max, sería como la mayor o la situación donde más autonomía de la voluntad del paciente en esta persona, en este caso, perdón, se estaría manifestando.
Entonces, eso es el suicidio asistido. Luego, luego hay como una subclase de suicidio asistido que sería el suicidio asistido indirecto. Repito por las dudas, que además aclaro, porque el público siempre se renueva como dicen, Pato es graduado en economía, yo soy graduado en abogacía, así que nada, a veces capaz van a ver cómo a veces nuestras profesiones se meten en el medio de lo que decimos, son bagajes, digamos. Pero bueno, está el suicidio asistido indirecto, bueno, que está legalizado en Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España. Básicamente sería algo más que una eutanasia inactiva, perdón, pasiva, pero menos con eutanasia activa. O sea, sería básicamente algo así como que una persona manifestó su voluntad digamos, de terminar su vida, y lo que se hace es, por ejemplo, digamos, ¿cómo decirlo de una manera técnica? Pero si está con un mecanismo, no soy médico, pero con un mecanismo mecánico, tipo un Claro. respirador, Si lo están no manteniendo sé, con en la mejor vida época, pero bueno, artificialmente, claro. si está vivo artificialmente, se desconectan esos mecanismos, por eso puede parecer una especie de muerte digna, pero la diferencia con la muerte digna es que no se le aplica ningún tipo de tratamiento más. Es decir, que por más que pueda sonar un poco complicado, digamos, si esa acción va a producir cualquiera o varios tipos de dolores u otras consecuencias hasta que se concrete, digamos, la extinción de la vida de esta persona, bueno, en inglés sería so be it, o sea, así será. Claro. Bueno, ese es el suicidio asistido indirecto. Y después, solamente para cerrar este recorrido internacional, eh, ahí sí nos metemos en lo que es la ley de muerte digna. Ya hablé de Argentina, después puedo profundizar un poquitito más, pero bueno, tenemos los casos de Uruguay y de Colombia, que en sus más y en sus menos, digamos, básicamente hablan también de muerte digna. Es decir, por la duda lo repito, como veníamos hablando con Pato, digamos, a ver, se trata de la manifestación de una persona que, bueno, visto su condición, que en la mayoría de los casos realmente no es mejorable, o sea, no haya llegado a un estado vegetativo o no, el panorama básicamente es terminal. Bueno, a ver, se le dé el contenimiento psicológico, se le dé también a su vez los paliativos, o sea, todo eso está presente, pero se discontinúe, digamos, los tratamientos, inclusive quirúrgicos, o sea, pueden ser cuestiones menores o directamente quirúrgicas, o sea, más grandes, con quirófano de por medio, que le permitan prolongar su estancia en la Tierra, por decirlo de una manera, o sea, su vida. Claro. Así que bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no, Pato? Sí, sí, O sí, sea, con perfecto. el recorrido de... Sí, 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 decime. totalmente. Un No, decime. ejemplo de eutanasia pasiva, que de nuevo repito, este es un término muy, muy debatido, Claro, sería en un paciente con cáncer que está tomando, o sea, que está teniendo tratamientos contra el cáncer, por ejemplo, quimioterapia. O sea, esto es algo que sucede, eh, claro. donde la quimioterapia o el tratamiento en general contra el cáncer está teniendo efectos muy negativos sobre la vida del paciente, a pesar de que en teoría esté alargando su vida. Un caso de eutanasia pasiva sería, por ejemplo, si se decide que ese tratamiento ya no está en el mejor interés del paciente, cancelar ese tratamiento, lo cual probablemente lleve a una aceleración de la muerte del paciente. eh, y bueno, por eso en ese caso estrictamente no sería una eutanasia, hay gente que lo denominaría eutanasia pasiva, porque se está eliminando un Claro. tratamiento que está diseñado para prolongar la vida del paciente, pero el paciente y o los médicos suponen que no está en el mejor interés del paciente. Co- ¿Querés que...? Sí, Correcto. sí, sí, sí. ¿Querés Eh, que...? Sí, decime. sí. No, yo quería agregar dos puntitos más que me había anotado sobre lo que es en la Argentina la muerte digna. O sea, acrecentando lo que yo ya venía comentando, y es que, bueno, digamos, en el Código Civil y Comercial, reformado hace unos años, de la Nación, hay dos artículos. Está el artículo 59, inciso G, que si no te molesta, lo puedo reproducir, porque la verdad que es muy útil. Yo tengo Totalmente. acá el libro. Así que acá lo leo. También,
también va a estar el artículo 60, ese no es tan extenso, pero me parece muy buena definición. La del artículo 59, inciso G del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que dice lo siguiente: en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentra en estado terminal, ¿se escucha bien, no, Pato? Sí, Para chequear, o en caso o en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. Esto que, o sea, perdón, este caso, digo, el artículo 59 habla sobre el consentimiento informado para actos médicos, investigación de salud, y dice que, básicamente que se tiene que dar un consentimiento informado, que se entiende como para actos médicos, investigación de salud, es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto a, bueno, además de su estado de salud, este inciso. Ese es el artículo 59, inciso G, y después el artículo 60, básicamente, lo dice con mejores palabras y redacción legislativa, digamos, pero básicamente lo que dice es que existe lo que se llama la directiva médica anticipada, y me parece que esto nos introduce un poco más al avance digamos, de desglosar este tema de la eutanasia, y digamos, básicamente lo que dice es que uno puede estipular, y si es una cuestión verbal, después vamos a ver que probatoriamente también, pero básicamente uno puede avisarle a alguna persona, o a algún profesional inclusive, en cualquier momento de su vida, y esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. Básicamente dice que se puede informar la voluntad de que, llegado el supuesto que se hablaba antes del artículo 59, inciso G, y lo que contempla la ley de muerte, la conocida como ley de muerte digna, que les había dicho, del 2012, contempla básicamente una voluntad anticipada de que si se llega a esa situación, se proceda de tal manera. claro. Si se quiere, seguiría más o menos las disposiciones de lo que son las voluntades testamentarias, ¿no? Por decirlo de una manera. Que además, perdón, estoy pensando ahora, podría hacerse una combinación. Digo, uno podría tener la voluntad expresa anticipada para que se proceda con una ley de muerte digna, y luego que una vez esto es muy legal, pero una vez que se corrobore el fallecimiento, bueno, las disposiciones del legatario, bueno, testamentarias. Claro, claro. Eh, Me parece ahora, si querés, sí, sí, decime. no, y quería cerrar este recorrido de lo que es la legislación y ahora jurisprudencia argentina, mencionando el fallo DMA, son iniciales por una cuestión, en este caso de intimidad, digamos, sobre declaración de incapacidad del 2015. Es un caso donde una persona en el año 1995, para que se contemple a veces cuánto tarda un fallo en llegar a la corte, si es que lo aceptan, tuvo un accidente automovilístico muy grave en la provincia de Neuquén, y quedó básicamente en estado vegetativo, para decirlo de una manera que se comprenda. No tenía forma de mejorar, no tenía ni siquiera lucidez, y como la norma decía hasta digamos, el 2012, pero después también en 2015 por este fallo, estaba conectado, o sea, estaba mantenido en ese estado por tiempo indeterminado. Ok. Claro. Bueno, básicamente, si no me equivoco, es su esposa que inicia digamos, una demanda judicial para que básicamente, además del tema de capacidad, se contemplara la cuestión digamos, quería demostrar que esta persona no estaba en las condiciones que entendía que esa persona, si tuviera lucidez, hubiera dicho que quería estar, y si se podía proceder digamos, a finalizar su vida según lo que es la muerte digna. O sea, básicamente dándole los paliativos. Bueno, en este caso no había asistencia psicológica, dije que no tienen lucidez, pero digamos, desconectarlo de los medios que lo mantenían vivo en Claro. ese estado que era indigno, digamos. O sea, no Entonces, realizar una acción que, o sea, eso no sería eutanasia activa, porque sería no realizar una acción que llevase a su muerte, pero sí claro, sustraer el tratamiento que lo estaba manteniendo con vida. Con vida. claro, O sea, sería como, claro. ajá, Y una vez más, porque esto a veces es muy fino, y lo que la distingue, según algunas autoridades, como la que decía el Hospital Muniz, esto puede ser rebatible, digo, no, digamos, tenés A, B, distintas posiciones,
pero lo que lo distingue, lo que es justamente la muerte digna con la eutanasia pasiva, es que o sea, se busca el menor sufrimiento, ¿no? No es como la eutanasia pasiva, que básicamente es, ok, se terminan los tratamientos mecánicos o de otra índole para que se continúe con la vida, Ujú. y bueno, y el cuerpo, digamos, se degradará o se llegará a la muerte como se llegue. Si hay Claro, sufrimiento, lo siento, digamos. Pero simplemente lo que quería decir es que lo que hizo es confirmó tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Segunda Instancia, o sea, provincial de Neuquén, y básicamente dijo algo que es muy interesante y muy válido, que es que, primero, digamos, se puede aplicar la ley de muerte digna, después apareció también en el Código Civil, cuando la voluntad no es expresa de la persona. ujú, ¿Qué quiero decir? A ver, como les digo, la ex mujer, que también hubo un caso en Francia muy parecido y muy conocido, ahora no me acuerdo el nombre, pero también que en Europa hizo otro ruido. Básicamente la mujer dijo, yo estoy seguro que esta persona, o sea, no solo me ha dicho, si me pasa esto, como algunos podemos comentar, también se usa mucho para claro, la donación de órganos, si me pasa, hagan tal o cual, sino que además dijo que un caso así de ninguna manera es eutanasia, por ende no está penado. Así que claro. nada, simplemente quería decir que hay hasta andamiaje jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que es, valga la redundancia, la máxima autoridad del Poder Judicial en la Argentina. O sea, jurisprudencia fuerte. Eso quería Totalmente, agregar. totalmente. No, muy bueno, muy buenos datos, la verdad, muy interesante. Yo quería, si querés, podemos proseguir con Sí, lo que sería nuestra opinión dale, sobre la eutanasia en general, digamos, qué dale. opinamos de ella, cómo creemos que se debería seguir de acá en adelante. ¿Te parece que Perfecto. sigamos? Y después quizás Sí, más sí. adelante lo podemos hablar de los típicos argumentos que se ponen en contra de su legalización. De nuevo, o Dale, sea, hablando de del acuerdo. término en términos amplios. ¿Querés Sí, que sí, empiece sí. yo o Eso. querés empezar vos? No, empezamos un poco así. Vine Dale, hablando un perfecto. rato, entonces para Da- rotar un dale, poco. dale. Buenísimo. Em, mi entender sobre la eutanasia o mi opinión respecto de su legalización es muy interesante en mi caso, creo, porque o sea, cuando analizas un poco el debate público internacional que se tiene al respecto, hay como dos bandos bastante bien definidos, que me parece que ambos son paternalistas. em, en el sentido de que incluso en los casos, o sea, incluso la mayoría de las personas que están a favor de la eutanasia, están a favor, digamos, detrás de una lente que es bastante colectivista y estatista sí, básicamente es estatista y colectivista. Ahora voy a definir un Ok, poco mejor mis términos y por qué me estoy refiriendo a esto. A lo que voy es que incluso en los casos donde se fue legalizando o se fue flexibilizando, el Estado tiene muchísimo poder de decisión y está altamente regulado en el mal sentido, ¿no? No en el buen sentido. ¿A qué voy? Mi posición es la posición libertaria de que si hay un adulto mayor que está en pleno uso de sus capacidades. De nuevo, hay un montón de grises, con lo que vinimos hablando, por ejemplo, está la eutanasia involuntaria, etcétera. Pero hablando de sí, la, sí, de la eutanasia activa o el suicidio asistido, o claro, incluso la eutanasia pasiva, pero en todos los casos voluntaria, si tienes un adulto mayor de edad que está en pleno uso de sus facultades mentales y desea terminar su vida, y hay otra persona o grupo de personas que están dispuestas a colaborar, digamos, para que ello suceda, y todas las partes están dispuestas a contratar, digamos, a firmar un contrato para llevar a cabo esta acción, para mí debería estar en pleno derecho de todos los individuos que están formando ese contrato y elaborando eso, que no está impactando negativamente en la vida de ningún tercero, y el Estado no debería tener nada que decir al respecto. ¿Por qué? Porque yo pienso que el individuo es dueño de sí mismo, es dueño de su vida, y por lo tanto también debería ser dueño de cuándo finalizarla. Así que, o sea, perfecto. ese es mi entender. Me parece que debería ser totalmente legal la eutanasia voluntaria. Y si hay una persona que quiere desear terminar su vida y hay otras personas que desean asistirla en esto, ya sea, o sea, el médico
mediante una inyección o sustrayendo tratamiento o prescribiendo alguna dosis letal de drogas, para mí debería ser totalmente legal. Porque, de nuevo, reitero, estas son elecciones entre privados voluntarias que están contratando entre ellos sin afectar los derechos de terceros y entonces deberían estar en su total libertad de hacerlo y el Estado no debería tener nada que decir al respecto. De nuevo, hay un montón de grises que podemos charlar y son muy interesantes, pero lo que estoy diciendo yo, que sería la inmensa mayoría de los casos donde se aplicaría la eutanasia, eso es ilegal en este momento. ¿Por qué es No, ilegal no, para no, mí? no, por supuesto. Sí, Claro, sí, sí. ¿Y por qué es perdón. ilegal para mí? Porque hay una perspectiva no individualista, yo sé que la palabra individualista tiene una mal connotación hoy en día, pero hay una perspectiva general en nuestras culturas colectivista, anti-individualista, anti-persona y Claro. anti-valor del individuo. eh, y bueno, esa es la clase de cosas que nos llevan a la prohibición de la eutanasia o la prohibición de las drogas, volviendo a nuestro capítulo anterior. Haciendo. Que es todo un tema que tiene que ver con un paradigma cultural, ideológico, súper interesante. Histórico. Exacto, sí, 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 sí. sí, histórico. De hecho, perdón, me estabas dando. Nosotros tratamos de no hacer spoilers, digamos, pero ya me diste dos temas que después los comentamos. Buenísimo, Pero para buenísimo. futuros programas, así que muy interesante. ¿Qué Pero opina, mirá, cuál es tu opinión sí, de lo que decime. dije yo? Y no sé si querés decir también tu opinión al respecto de Bueno, la eutanasia. dale, mirá, a ver, yo básicamente, a ver, coincido con lo que vos decís, es más, no sé si, no, a ver, no es que quiero definir palabras que mencionaste, pero yo entiendo, y si no después corregime, pero cuando hablas de esos términos más que nada de individualista, colectivista, algunos, estatista, no sé si lo mencionaste, pero creo que va más o menos, no, bueno, pero no, habías usado otras, bueno, pero a lo que voy es, yo entiendo si querés te lo interpreto, que vos hablás en realidad de lo que es la autonomía de la voluntad individual, digamos, o de las partes, en todo caso, en un contrato, sea verbal, sea escrito, y es una posición con la que yo suscribo plenamente, o sea, en ese sentido, a ver, después si eso significa que uno es libertario o no, no me molesta, yo personalmente, más allá de lo que es acá la situación en la Argentina con algunas palabras muy mal entendidas, algunas que hemos hablado con vos, Pato, por ejemplo, lo que se conoce como neoliberalismo, o sea, bueno, esto está para otro programa, mira otras cosas, pero no, a lo que voy es, entiendo lo que vos decís, o sea, coincido con las palabras colectivista, me parece, yo es más que colectivista, diría colectivista barra o y demagógico, Mm, ¿no? Y me interesó eso también lo del paternalismo, a ver, básicamente, yo entiendo que cuando hablamos de ese paternalismo, que puede tener distintos grados en Argentina, entiendo que sigue siendo un paternalismo fuerte, que viene de cuestiones históricas y sociales de antes de la formación de la Argentina, más o menos, pero yo lo entiendo como algo así, para mechar lo que venía diciendo, como algo como yo soy el juez o sea, yo soy el mejor juez para los intereses de las personas, sea claro, individuos, sea inclusive a nivel social. Cuando digo yo, me refiero a un gobierno y que típicamente es personalista en la Argentina, y si se quiere, esto es estadística, por favor no me malinterpreten de ninguna índole, se da mucho en Latinoamérica, no me quiero por las ramas, pero uno puede decir que viene de una época, digamos, post llegada de Colón, que por supuesto Colón no descubrió América, sino que llegó a América, por las dudas, pero bueno, eso es una cuestión histórica. Entonces, a lo que quiero volver, y quería hilar esas cosas, es que yo pienso muy parecido a vos, y es más, creo que interpreto lo que vos venías diciendo y el as de los distintos términos que venimos hablando sobre de la eutanasia, como una especie de, digamos, de línea con dos polos. Una, suicidio asistido, que sería como, no sé, digamos, no sé si sería la máxima expresión de la voluntad, porque yo puedo expresar mi voluntad, por ejemplo, por una muerte digna, pero sí, ujú, no sé, o sea, digamos, con el mayor grado de libertad, si se quiere, y siendo que en esta secuencia el menor grado de libertad sería la muerte digna, como lo más débil, si se quiere, pero en cualquiera de esos dos puntos, en el medio quiero decir que está la eutanasia pasiva, en el medio está la eutanasia activa, en el medio puede estar el suicidio asistido indirecto que está legalizado en algunos países europeos. Eh, yo coincido con vos. O sea, quiero decir que si una persona que me parece que claramente es el... Ah, y ahora agrego una cosita.
es el mejor juez de sus propios intereses, salvo que se pruebe, y esto es muy complicado, su estado mental, que es lo que se conoce en Argentina como la capacidad. Básicamente, si en ese, no en ese momento, pero digamos, si puede realmente tener pleno uso de sus facultades Claro, para este acto y para otros actos jurídicos, que no importa, pero a lo que voy es, yo quería agregar otra cosa. Vos quizá, Pato, querías decir esto y te quedó en el tintero por decirlo de una manera, pero yo por lo menos lo que creo, perdón, y con esto de que querías decir todo eso no quiero quedar paternalista, porque es lo único que falta, o sea, se entiende, ¿no? Digamos, sí, 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 quiero complementar nada más, estoy infiriendo, totalmente. pero a lo que, digo, sería re paradójico, pero a lo que voy es que, no, digamos, yo no me centraría solo en lo que haya declarado una parte con la otra parte, que típicamente la otra parte me refiero a un centro médico de alguna índole que contribuya a lo de a los distintos grados de eutanasia que hay o no eutanasia, sino que también lo que se pueda probar, obviamente, en un proceso judicial, respecto de lo que pudo haber manifestado esa persona, y en todo caso, como esto lo agrego, como dice el doctor, ahora no me acuerdo, pero es de Hospital Muñiz, que está en esa nota de Clarín, eh, que básicamente del 22 de julio del 2019, donde básicamente dice que en ausencia, o sea, sería una eutanasia involuntaria, de hecho, perdón, una eutanasia involuntaria no, o sea, se puede interpretar como involuntaria, pero en realidad es una muerte digna, es involuntaria en este caso, donde básicamente se le pregunta a una cónyuge o a algún otro familiar para que tome la decisión, inclusive prevé qué sucede si no hay ningún familiar, cuántas personas, digamos, llegan a ese estado, bueno, sin tener ningún familiar o persona cercana a la que se le pueda consultar, que se pruebe que es cercana, y bueno, ahí queda a total libertad, digamos, del profesional de la salud, cómo se procede, pero digo Claro. que inclusive si ese profesional de la salud por cuestiones, digamos, personales, pero ético-médicas, si se quiere, ético-profesionales, ¿no? Ujú. Decidiera que, bueno, que lo que dice, ¿te acordás del artículo 59, inciso G? O sea, que hay sufrimiento, que lo único que va a hacer es prolongar el mismo estado, bueno, y otras consideraciones que pueda tener, eh, que ahí también se admita no solo la muerte digna, que es lo que ya hay en la Argentina, que como tantas cuestiones de esta índole, una cosa es lo que dice la ley y desgraciadamente hacerlo enforceable, o sea, que se aplique, es difícil porque entran otras axiologías, muchas veces relacionadas con religiones o creencias que no son científicas, digamos, ni legales, ni lo que te digo, o sea, no son seculares. Bueno, creo que también se podría dar, quiero decir, hasta un suicidio, se debería poder dar un suicidio asistido como se da ya en otros países, eh, con, digamos, inclusive en estos casos. Eso que dice. Sí, no, sí, 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 totalmente. Y en lo que, de nuevo, me parece que fundamentalmente el contexto en el que vivimos actualmente con respecto a la eutanasia tiene que ver, o sea, tiene que ver y es mucho más relevante de lo que parece, a mi entender, esta cultura nuestra y esta ideología nuestra colectivista estatista, y vos lo dijiste muy bien recién, que es algo que, obviamente, para prepararme para este episodio, estuve escuchando un montón de debates y leyendo artículos, y es algo que no se menciona mucho. O sea, generalmente no se habla del tema eh, moral filosófico, sino como más de cuestiones prácticas. Ambos bandos van más a lo práctico, salvo en algunos casos que en realidad son muchos, de los que son anti-legalización de la eutanasia, que se nota mucho que tienen razones que vienen de un adoctrinamiento religioso. O sea, y me pasó Ah, muchísimo cuando busqué sobre argumentos en contra, la gran mayoría del contenido y de la información que obtuve eran, por ejemplo, de asociaciones cristianas o religiosas en general que están en contra, no por un análisis, o sea, a mi entender, no por un análisis lógico de la situación y quizás incluso individualista como el que hago yo, sino de adoctrinamiento religioso y además de otra perspectiva sobre la vida y sobre la moral que es totalmente diferente a la mía, lo cual me sí, resultó y a muy la mía interesante. también, por cierto. Sí, 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 totalmente, totalmente. No sé si querés decir algo, o sea, de nuevo, lo dijimos a grandes rasgos, hay muchísimos grises y un montón de situaciones diferentes en todos estos términos que estuvimos hablando, que englobamos dentro del término eutanasia.
No sé si querés decir algo más al respecto de nuestra opinión directa sobre su legalización o vamos un poco a los argumentos típicos en contra de ella. Sí, mira, no, o sea, no quiero agregar nada más, solo hacer como hicimos en el primer programa, el disclaimer o digamos, explicitación de limitación de responsabilidad, si se quiere, respecto a que en forma alguna, igual vos lo dijiste antes, Pato, ilegal, y yo lo dije también, estamos fomentando, promoviendo, y perdón si esto suena muy legal de radio, pero es así, ningún tipo de práctica ilegal alguna, penada civil o penalmente en la República Argentina, ni en los territorios que se les aplique a nuestros oyentes que son a veces de fuera de la Argentina. Solamente la hago corta así, digamos, en ese sentido, pero por favor, o sea, jamás estamos promoviendo esto, es un debate, y sí, nos gustan los temas ríspidos y no tan fáciles, porque por eso argumentamos, ¿sí? Es así. Totalmente, Así totalmente. que bueno, Yo listo, encontré, Pato, te queremos los argumentos, dale. Tenía que perfecto, decirlo. perfecto. Uno de los argumentos que encontré varios, que obviamente todos me parecieron interesantes y de nuevo, todos me parecieron que tenían mucho más poder contra, contra esta parte del debate público que es paternalista y que no ve la eutanasia como la importancia fundamental que tiene el valor de la vida de un individuo para sí mismo, o sea, visto desde un punto de vista liberal. Entonces estos argumentos son mucho más fuertes contra aquel que defiende la eutanasia en forma mucho más práctica que filosófica por algún, o sea, por decirlo de alguna manera. Que de todas maneras, obviamente yo tengo un Sí, montón de argumentos prácticos de por qué la eutanasia o la legalización de la eutanasia es algo válido. Perfecto, pero bueno, uno de los argumentos es que, por ejemplo, desvaloriza la vida, lo cual, o sea, la idea es la siguiente, que si legalizamos el hecho de que las personas, o sea, si entre comillas legalizamos el suicidio y el suicidio asistido y el hecho de que terceros, digamos, impacten en nuestra decisión de finalizar nuestra vida, lo que estamos haciendo es justamente fomentar eso, cosa que en realidad no es verdad, y eso llevaría a una concuerdo. desvalorización en la opinión pública y en la opinión general de los individuos de la vida. De nuevo, esto también es un argumento muy de grupo religioso. Yo creo que es totalmente al revés. O sea, de nuevo, entiendo por qué desde su paradigma colectivista vienen por ese lado. Yo creo que es al revés. Yo creo que el individuo es propietario, o sea, tiene el derecho de propiedad de un montón de cosas, inicialmente y fundamentalmente de su propio cuerpo y por lo tanto de su propia vida. Totalmente. Que eso es de lo que somos propietarios apenas nacemos de nuestro propio cuerpo y de nuestra vida. Entonces, justamente, ser propietario de tu vida y de tu cuerpo tiene que ver con el hecho de saber cuándo o poder decidir cuándo finalizarlo. Así que para mí no, Totalmente. la legalidad de la eutanasia no desvaloriza la vida, sino justamente le vuelve a dar estos derechos sobre su propia vida al individuo. No sé si vos tenés algo que aportar a ese argumento en contra. Sí, y la verdad es que, digamos, yo voy muy en esa, en esa línea y una vez más me parece, para ser un poquito más específico, por si no se comprende muy bien cuál muy probablemente es el que nos lleva a otros debates, pero que no importa, pero cuál es la base sobre la que se manifiestan de esta manera. Yo voy a decirla así para que se entienda más, pero las religiones monoteístas, en este caso, típicamente judocristianas, pero eso incluye obviamente a los musulmanes, es básicamente el mandamiento, se le puede cambiar el nombre del Dios dependiendo de la corriente interna de cada religión o de religión, el no matarás. Lo cual, bueno, a ver, si yo digo no matarás, como que si lo tomo lo más, obviamente, el colectivismo, y vos lo dijiste muy bien, Pato, también en las interpretaciones, además de, bueno, quedarse en épocas que son absolutamente... ¿Qué año vamos? 2020, claro, ahí está. 2020, perdón, 2020 el Nuevo Testamento, sumar unos cuantos, una década más, unas gambas más de años para atrás, obviamente, el Antiguo Testamento. Bueno, a ver, es una vez más subestimar la autonomía de la voluntad de las partes, pero además, me sumo a lo que vos decís, yo soy, o sea, cada persona, salvo que se pruebe, y los temas de capacidad son muy complicados acá y afuera, para ser una unidad, perdón, pero hay un instituto que se llama arbitraje, dentro de los, digamos, es como es una especie de, o sea, es algo extrajudicial, pero para que sea una unidad,
a nivel mundial, una de las pocas cosas, además de lo penal, que no se le permite decidir, si pueden decir típicamente cosas civiles, comerciales, o sea, contratos u otras cosas, es la capacidad. Yo, para que se den una idea de lo que estamos hablando, salvo que se pruebe un problema de capacidad, no debería haber ningún tipo de oposición legal a que se realice, como vos decís, cualquier gama de las eutanasias o de los anexos a las eutanasias, con Claro. muerte digna. Así que bueno, nada de eso. ¿Quieres que pasemos al próximo argumento? Dale, perfecto, dale. El próximo sería el siguiente, que la legalización de la eutanasia le da al Estado el poder de decidir sobre la vida y muerte de la población. Que, de nuevo, en este paradigma pro legalización de la eutanasia colectivista, no fundamentalmente individualista, digamos, entiendo un poco el peso de ese argumento en contra. ¿Por qué? Porque incluso en muchos estados donde se está legalizando ahora, hay un montón de o sea, lo importante no es que un individuo mayor de edad, en pleno uso de sus facultades, desea terminar con su vida, sino que además de eso, se plantean un montón de requisitos más que tienen que ver con que la persona esté, o sea, sea un enfermo terminal, o sea, dependiendo del país, ¿no? Y dependiendo de la legislación. Pero en general, la idea es que tiene que ver con un sufrimiento extremo, con un paciente terminal, con la no posibilidad de mejorar. Muchas de esas cosas además son muy relativas o dan lugar a diferentes opiniones o análisis sobre lo que implican o lo que significan. Por ejemplo, un gran sufrimiento es algo relativo porque diferentes personas sufren de diferente manera. Yo no puedo saber cuánto está sufriendo vos o no. Entonces da lugar a Claro. muchísimo, digamos, relativismo. Bueno, y el argumento es justamente, con todos estos criterios diferentes, lo que se le está dando es al Estado la posibilidad de decir, bueno, vos tenés permiso para morir, vos no tenés permiso para morir, vos sí tenés permiso para participar en el suicidio asistido o en la eutanasia activa de tal persona, vos no, que tiene que ver con otro argumento que es justamente el de discriminación. O sea, todas estas, y acá podemos englobar dos argumentos porque son, o sea, funcionan en conjunto, que son estos dos, o sea, toda esta normativa donde el Estado es el poderoso que está diciendo vos sí, vos no, discrimina a un montón de individuos que estarían en circunstancias similares, pero donde no termina de aplicar la ley de forma tal que para ellos sea legal. Em, entonces se termina en una situación donde el Estado tiene la capacidad de decisión, que es verdad, y además donde hay discriminación por parte de la sociedad contra algunas personas que no pueden, que finalmente no pueden participar, digamos, de esta nueva legalidad y personas que sí. De nuevo, me parece que este argumento es fuerte y es real. De todas maneras, o sea, prefiero un mundo en el que haya arbitrariedad por parte del Estado, pero algunas personas puedan, digamos, hacer valer sus derechos como individuos, sus derechos humanos. En este caso sería el derecho a finalizar su propia vida. A disponer de Eh, su vida. Sí, o Claro, sea, claro, claro. yo prefiero decirlo disponer porque inclusive uno se le da, o sea, y dentro de, nada, es como un as de derecho. Dentro de disponer hay un montón, menores, mayores, operaciones quirúrgicas, lo que sea, el finalizarla, es otro, Tal nada. cual. Totalmente. Entonces, Pero te entendí lo que quiero decir, lo que perfecto. quisiste. Pero prefiero un mundo en donde haya individuos que puedan hacerlo, incluso si hay un estado arbitrario y discriminador que limita estas opciones, a un mundo en el que ninguna persona de ninguna manera Ah, pueda hacerlo, ¿no? Pero bueno, dicho eso, te entiendo. de nuevo, el problema no es la eutanasia en sí o la legalización de la eutanasia en sí, sino la idea de que le imponemos a personas qué hacer con su propia vida. Entonces le decimos como sociedad, digamos, como cultura, el pensamiento que tenemos al respecto de, no, vos no estás sufriendo lo suficiente como para que puedas tener derecho sobre tu propia vida, ¿no? Eso, nada, esa es una discusión que hay que tener Ujú, incluso con los pro legalización, que claro. no, o sea, que no lo fundamentan desde un punto de vista definitivo del valor y el derecho humano de las personas, sino desde el punto de vista Entiendo. más práctico. No sé si tienes algo para aportar Eh, acá. Mira, la realidad es que, o sea, a ver, ¿cómo puedo decir? Sería reiterarme el decir que una vez más, parece un moto, pero bueno, un logo, digamos, el mejor, realmente el mejor juez digamos, de la disposición de la vida de cada uno justamente es uno mismo y
y por las dudas, estoy pensando, ¿viste? Quiero aclarar que típicamente sí, primero no se podría hablar de esto en los medios tradicionales, no, digo, no, llegan las denuncias y además se pondría no me acuerdo ahora el número, pero en línea de asistencia a la suicida. Lo que queremos, o por creo que vos también, Pato, lo querés aclarar, al igual que cuando hablamos de drogas, pero más bien adicciones, es que si bien empezamos hablando ya de eutanasia, o sea, ya de situaciones donde de hecho está contemplado para situaciones, bueno, graves, aunque el suicidio asistido dice no, pero a lo que vamos es que por las dudas, el suicidio no solo no resuelve ningún problema, porque muchas veces, Ujú. perdón, si no te molesta, introduzco, no sé si un argumento o una reflexión, si se quiere, pero no hay problema, ¿no? O sea, No, no, a lo que perfectamente. voy, a lo que voy es que al igual que, digamos, canalizar una adicción o justamente utilizar, instrumentalizar una adicción para tratar de tapar, olvidar o quemar problemas, el famoso como era de ver las penas, por poner un ejemplo con la droga que es el alcohol, una droga legal, digamos, eso no soluciona nada, eso lo agrava, te va a llevar al alcoholismo y a dañar a terceros. El suicidio, sea como se haga, desde una cuestión más asistido, donde uno mismo acaba con su vida, hasta cuestiones bastante más complicadas donde se afecta a terceros y al mismo tiempo se pierde la vida, típicamente atentados, digamos, suicidas. El suicidio no resuelve absolutamente nada, no hay ningún tipo de recompensa por algún suicidio y además de eso, digamos, hay que comunicarse con las líneas o con distintas organizaciones públicas o privadas que permitan mostrar que, a ver, que la vida vale la pena realmente ser vivida, ¿no? Cada uno es el juez, pero lo que voy es, por las dudas, tampoco estamos fomentando, esto no es asistencia ni facilitación de ningún tipo de suicidio. Nada, Claro, quería aclarar eso por si no se entendía. totalmente, sí, sí, como todas las No personas sé que si me están adelanto. No, no, está perfecto, Sí, sí. está bien aclararlo. De nuevo, por si las dudas, siempre, como vos decís, estar a favor de la legalización de algo no implica o no significa estar a favor o sea, de que suceda ese algo, sino De de que se que las ejerza personas, claro. claro, sino Sí, de que sí. las personas tengan el derecho de. Así que sí, sí, To- totalmente. Totalmente. Esto, perdón, me hace acordar simplemente a una frase que, si no me equivoco, la decía Montesquieu, alguien muy importante para lo que son las repúblicas actuales, decimonónicas, pero bueno, que decía, o era Voltaire, no me acuerdo, pero alguno de esos franceses bien de la libre expresión y del ejercicio de los derechos republicanos, lo que decía era, mira, no estaré para nada de acuerdo con lo que tú digas, digamos, pero daría mi vida porque lo puedas expresar. Si bien acá está Claro. hablando de la libertad de expresión, me parece que es un poco lo que vos decís, Pato. O sea, Te muteaste, ¿eh? Ahí va, eh, perfecto. dale, perdón, sí, 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 no, sí, sí, totalmente, totalmente. Y el último argumento que encontré yo es lo sí, que en inglés denominan la slippery slope, que quiere claro, decir que a medida que se va flexibilizando el tema de la eutanasia en diferentes, o sea, legalmente en diferentes países, sí, van apareciendo nuevos casos que no están comprendidos por las normas, sí, digamos, vigentes en el momento, y que esas normas se van flexibilizando y se van abriendo para ir aceptando más y más casos, y el miedo es que se termine, digamos, o sea, con el paso del tiempo, y esto un poco sucedió, em, de que se termine con el paso del tiempo en una situación donde la legislación y la normativa se flexibilizó lo suficiente que ya se encuentra muy alejada sí. de la intención, digamos, inicial o de los requisitos iniciales. De nuevo, o sea, mi argumento es siempre el mismo. eh, Esto es un problema justamente para aquellos que están a favor de. ¿Estás ahí, no, Frank? Sí, sí, Perfecto. perdón, sí. Lo que pasa es que me habían hecho una, sin que, perdón, me habían No, no, intentado no, no hay llamar y tuve problema, que frenar un poquito no hay todo. problema, no hay problema. Pero sí, sí, sí. O sea, el problema viene de nuevo con lo que decía, de esta visión de la legislación de la eutanasia que tiene que ver mucho más con cuestiones de requisitos y cuestiones prácticas que generan esta clase de problemas. O sea, a mí, para que se vaya flexibilizando, digamos, siempre dentro del marco de la decisión propia, de los derechos individuales y, y de personas, digamos, que tengan capacidad de decidir, yo estoy totalmente a favor de la flexibilización. Así que ese argumento, eh, para lo que entiendo yo sobre la legalización de la eutanasia y para lo que yo, digamos, avalo y promuevo, mayor flexibilización si va en el camino
de los derechos humanos e individuales, está perfecto. No sé si Sí, vos tenés algo. yo adhiero a esa, digamos, a esa última este, posición, en el sentido de que, haciendo un paralelismo con lo que es la justicia argentina, en vez de decir que la justicia lenta no es justicia, cosa que yo coincido, a ver, un derecho súper, o sea, cuyo ejercicio es excesivamente, obviamente esto es una posición subjetiva, aunque fundamentada, excesivamente reglamentado, es como que no haya un derecho, y por poner una cuestión práctica, si se quiere, ya que hablamos de cuestiones prácticas, uno puede pensar en lo que es el proceso de adopción de personas en Argentina, que desgraciadamente tiene tantos requisitos que se vuelve frustrante, ¿no? Es como una cuestión kafkiana, si se quiere, de Claro, burocracia. Así claro, claro. que, como el proceso de Kafka, que bueno, en Argentina es muy vigente. Así que bueno, este, Lo que quiero dejar claro es que me parece que ni vos ni yo, a pesar de que hablamos con mucha soltura del tema, ambos entendemos de que todos estos términos que tienen que ver con la eutanasia son extremadamente complejos. Hay un montón de grises que a pesar de que nosotros lo mencionamos, digamos, de un punto de vista filosófico y también práctico, sabemos que hay un montón de normativa y que lo importante es cuidar la vida de las personas, los derechos de las personas, más allá de decidir sobre su propia muerte, y también de los médicos que podrían participar potencialmente. Entonces, hay muchísimo debate por ver, hay muchísimos casos de esquina por discutir, pero también o sea, dada la situación actual tan oscura, tan en contra de los derechos individuales sobre la propia vida, me parece que hay mucho para expandir en términos de legalización antes de ponernos a discutir sobre los casos más grises o más específicos, que también obviamente hay que discutir y hay que incluir. coincido. Yo Pato, te pregunto si nos habrá quedado quizá algún argumento más para rebatir. Creo que no, porque el que mencionamos último justamente era último. Y te consulto si te parece pasar quizá a un momento más bien de cierre, donde, bueno, creo que dimos nuestras propias visiones ya. Entonces, Totalmente. bueno, conclusiones, digamos, si te parece. Dale, ¿quieres dar como tu conclusión? Después Sí, termino yo. sí, yo mi conclusión respecto de lo que hemos hablado en la jornada de hoy, en este programa, es básicamente que, bueno, hemos hecho una exposición, tocamos muchos puntos, desde la normativa con la que empezamos, antes empezando lo que son los términos, sobre un tema que, como dijimos, digamos, tiene mucha actualidad, es un tema, algunos lo pueden tirar de polémico, vamos a decir debatible, pero interesante. Si habláramos de la cuadratura del círculo, a nadie le interesaría. Me parece que hemos incluido puntos de vista muy diferentes, porque inclusive hablamos de los que son los argumentos en contra, cada uno expresó su opinión, y yo me quedo con lo último que dijiste, que también me expresa un poco lo que yo vengo diciendo, que es que, eh, a ver, en la medida en que se comprenda que si se quiere, el derecho, o por lo menos la legalización eh, digamos, del espectro que va del suicidio asistido a la muerte digna en los países que no están, o sea, poder darse el debate y eventualmente que se apruebe y se considere la posibilidad de que un individuo, por expresión suya o porque lo refieran terceros respecto de él en un proceso reglamentado, o sea, y terceros que tengan vínculo con él, o sea, que se pruebe, como dije antes, que tenía algo que ver, no es que pasó alguien por el camino, me parece que Juan Pérez dijo esto, ¿no? Se debería poder permitir disponer de su vida, y en todo caso, si no hubiera persona a la cual referir, porque, digamos, por el caso en particular, que los profesionales de la salud estén avalados y respaldados por la ley para determinar eso, porque creo que, como dice la muerte digna, pero se puede llegar también al suicidio asistido, no, digamos, la vida es, digamos, para llevarla a cabo, hay que tratar de evitar cualquier tipo de sufrimiento. Ahora, si por las circunstancias que sean y lo que percibe el individuo, o quienes lo puedan referir, o en subsidio, como digo, el profesional de la salud, digamos, determina realmente que los sufrimientos, digamos, que es una vida que no está siendo digna, o por lo menos no sufrida, por la razón que sea, si es el mismo individuo que lo determina, no tiene que dar realmente ninguna explicación que se le permita ejercer alguno de los derechos a los distintos supuestos que venimos definiendo. Entendido Totalmente. como un derecho humano, por más contradictorio que pueda sonar, y si es tan contradictorio, derecho individual. Claro.
Sí, y de mi lado, de nuevo, mucho de lo que ya mencionamos y ya mencionaste vos, me gustaría que todos reflexionemos, digamos, como en términos de culturales y sociales, de la compasión que tenemos que sentir por una persona que está sufriendo tanto o que ya está tan incapacitada que lo que desea es finalizar con su vida y que entendamos también a los profesionales, generalmente profesionales de la salud, que pueden aportar, digamos, ayudar a estas personas que están en estas situaciones tan críticas. Y entonces tengamos en cuenta a la hora de pensar sobre estos temas, sobre la compasión, la dignidad de esas personas y, y finalmente eso por el lado práctico social general y también tengamos en cuenta la grave importancia que estamos dejando escapar en nuestras sociedades sobre los derechos individuales, los individuos y el valor de la vida que tiene para cada uno de nosotros y que nosotros deberíamos ser dueños totales e integrales de ella, sin que nadie tenga que decir nada al respecto. Así que, buenísimo, creo. ¿Vos hay algo más que quieras decir? Sí, sí, yo quiero, por las dudas, reiterar, primero agradecer a las personas que nos hayan escuchado hasta este momento. Esperamos que no se hayan aburrido ni mucho menos. Sepan que nuestro aporte es totalmente, digamos, no solo sin ningún fin de lucro, sino que con voluntad de comentar un debate. Decirles una vez más que está nuestro primer video dentro del canal, que probablemente, vamos a ver, pero dentro de unas dos semanas, 20 días más o menos, este video se va a cargar en algunos días, que vamos a estar avisando, va a estar en el canal, y vamos a hacer un nuevo video. Todavía no está definida la temática, pero bueno, que estén atentos y por las dudas, si les interesa, nosotros en general grabamos para que sepan, ¿no? Los domingos a la tarde-noche, con lo cual, bueno, nada. Y como les decía, como una especie de, si se quiere tratar hobby, actividad extra, pero bueno, entonces nada, tratamos de conjugarlo lo mejor con nuestra vida laboral, académica bueno, y personal. Eso quería Perfectamente. decir. Bueno, muchísimas gracias, Frank. Muchas gracias por todo lo que Nada, estudiaste y gracias a lo que vos también. tuviste para aportar y muy Bien, linda la charla. Nos encontraremos en el dale, bueno. próximo capítulo. Dale, totalmente. Stay tuned. Chao, chao, que estés Saludos. muy bien.